Hola, hoy nos encontramos acá con nuestra consteladora familiar, la señora Fernanda. ¿Fernanda qué era? Fernández Pataro, Espataro. sí, En una oportunidad tuve una experiencia muy bonita con usted gracias. y a mí me encantaría que así como yo viví esa experiencia, otros también tuviesen la oportunidad de conocerla, saber quién es la señora Fernanda. ¿Cuál es su experiencia? ¿Desde cuándo está en este mundo de las constelaciones familiares? Yo ahora en este programa estamos trabajando en lo que son el bienestar personal. En este mundo tan acelerado en general, nosotros como migrantes, a veces como madres solteras, y entre muchas otras cosas que podemos mencionar, algo que nos ayude a sentirnos Mm, mejor y que nuestra salud y bienestar se favorezca. Y una de las perspectivas únicas que vi hace un mes aproximadamente fueron las constelaciones familiares. Y me encantaría que nos contaras de ti, quién eres, y luego qué son las constelaciones familiares. Bien, bueno, yo soy Fernanda, tengo casi 60 años, No parece que gracias. es. Em, a los 20 me enfermé muy grave y ahí empezó mi búsqueda. Porque a los 20 alguien se enferma a punto de morirse cuando tiene una niña muy chiquita? Y la pregunta era, ¿por qué me pasa a mí? Claro. Y bueno, llegó a mi vida un libro que se llama Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, y ahí empecé como mi camino, ¿no? A buscar respuestas. Estudié después tarot, numerología, Ah, chamanismo, registros, y un día haciendo un curso de chamanismo, me invitan a quedarme un rato más para constelar. Y yo no sabía de qué se trataba, pero soy curiosa. Dije, sí, me quedo. Y conocí las constelaciones desde los 20 años. a los 25 más o menos, Ah. hace 35 años. Y me enamoré, me enamoré de las constelaciones. Pero empezó ese proceso como desde sí, De, empezó a claro, hacerlo. para saber, siempre desde muy chica supe que había algo más, pero yo no sabía qué era. Ok, Como decir, yo le decía a mi mamá, yo estoy en el colegio, tenía 6 años, y estoy en otro lado más, haciendo otra cosa. En aquel momento no se sabía de física cuántica, pero siempre tenía como muchos interrogantes que nadie me sabía responder. Por ejemplo, eh, porque había cosas que no se decían, los secretos. ok. Y en aquel momento, cuando yo, la época que yo me crié, que también tuvo que ver en una época donde estaba, eh, que acá hubo mucha represión, entonces era como todo más silenciado, ¿no? No se podían decir muchas cosas. Pero tampoco había acceso, no había libros, no había internet, no existían los celulares, Ok, ni siquiera las computadoras. pero había algo acá interno que estaba como moviéndose. Algo había que por descubrir. Es lo que son como los buscadores, como en el árbol generacional que de repente despierta a alguien como el buscador para que no se Claro, siga repitiendo las historias. Esto sucedió en usted a los sí, 20, 25 años. a los 25 años, cuando ya me dieron el alta, mi búsqueda fue cada vez mayor, desde estudiar también metafísica. Y bueno, pero cuando llegaron las constelaciones, las constelaciones tenían todas las respuestas, Ok, todas. Eh, Me enamoró y empecé a entender mi historia, desde el por qué me había enfermado un fin de noviembre, por qué me seguía enfermando al año siguiente, fines de noviembre, por qué desde era chica yo me sentía siempre sola. Entonces cuando empecé a trabajar con las constelaciones me di cuenta que esa fecha era una fecha aniversario, que son fechas que se repiten en la historia. ok. Mi abuelo había llegado a España un 22 de noviembre muriéndose.
Tiene que ver todo con la parte ancestral, con nuestros Claro, antepasados. con lo transgeneracional. Abuelo, bisabuelo, Abuelo tatarabuelo. y mucho más para arriba. Ah, Lo que está okey, muy vigente es papás, abuelos, bisabuelos, 3 generaciones, pero también podemos arrastrar de otras generaciones. ¿cómo se descubre eso en una constelación? Que no sé, en mi cumpleaños siempre llueve, que yo cumplo el 6 de noviembre. Y para mí en Venezuela, bueno, acá ha sido otra cosa, ¿no? A nivel de clima, pero en Venezuela todo mi cumpleaños llovía. Y yo me sentía tan mal porque cuando llueve la gente a veces no va, cuando Mm, llueve, se tienen que ir rápido, pero yo entraba como en esa, me daba tristeza el cumpleaños. sí, pero quizás no es que te estaba dando tristeza que lloviera en tu cumpleaños, sino hay que investigar qué pasa cuando llueve o qué pasó cuando llovía en algún cumpleaños de algún ancestro. Okey, O esa fecha que rememora la lluvia para vos. Si te pone triste solamente en tu cumpleaños o la lluvia ya te pone triste. okey. Y entonces cuando uno empieza a ver qué sucede más atrás, puede entender la emoción de hoy. Okey, tiene que ver también con para yo poder constelar, tengo tener un cambio de actitud, tal vez, o un despertar, un llamado, o Tenés que estar, los que quieren constelar muchas veces van por curiosidad, porque hoy está muy en boga, okey, pero los que están buscando respuestas que es son, algo más superior, más como la parte de la conciencia. claro, es los que están buscando poner en el consciente lo que está oculto, poder ver un poquito más allá de lo que se ve, poder entender que detrás de la historia que yo cuento hay otra historia, que es la que Okey, necesita ser vista. Esa es la gente que está apta para constelar. Nosotros no constelamos, por ejemplo, ni a menores de edad, ni a gente que tenga un problema psiquiátrico activo, okey, porque si no tendríamos que tener el aval del psiquiatra que está tratando a la persona con un permiso escrito, okey. ¿no? Y tampoco constelamos a las personas que están en niño. ¿Cómo sería ese estado de ser, niño? Personas que no sean maduras, tal vez, No, o ¿cómo? son las personas cuando no se pueden hacer responsables de su parte y Okey, quieren que depositan en el otro su evolución. Por ejemplo, la otra vez vino alguien, tenía 50 años, un poquito más de 50, y decía, yo nunca me pude ir de la casa de mi mamá y de mi papá por culpa de mis papás. Está niño. okey. Una persona de 50, 60, 40, 30 puede hacer lo que quiera, no es un nene que alguien lo va a obligar para que se quede. ¿Tiene que ver eso con el autosostenimiento? Claro, Okey, ser autónomo. Pero ser okey. autónomo también en, No económica, sino no, emocionalmente. emocionalmente, que hacerse cargo de sus actitudes y las consecuencias que hay. Okey. De repente, no sé, mi hijo me habla mal, no entiendo por qué mi hijo me habla mal. Una mamá Mm, que vaya por la vida diciendo: "No, porque yo no entiendo, porque yo no entiendo". mm, Un adulto puede ser niño, aún siendo padre, siendo madre, puede todavía seguir cometiendo esa falla de no reconocer de repente que el niño le está hablando mal porque le está gritando auxilio, le está pidiendo algo y no se está dando eh, cuenta. y quizás el niño se porta mal porque es la única manera que la mamá lo vea, ¿no? Okey, Eh, lo que no, quizás lo que podemos suponer que una de las hipótesis podría ser que esa mamá todavía le está pidiendo a su mamá algo. Entonces una parte del alma está mirando a la mamá y no al niño. O esa mamá se quedó en un duelo, por ejemplo, que haya perdido un embarazo anterior, o que justo el padre haya muerto, haya una ruptura matrimonial, entonces queda en duelo, ¿no?
y el hijo, como para sacarla de ahí, se porta mal. Eso puede ser algo. Ok, desde las constelaciones familiares, ¿cómo se percibe o cómo se puede definir esto de las afecciones mentales? Como ataques de ansiedad, pánico. Muchísimo. Autismo, hasta el síndrome de Down, aunque no es mental. Todo entra cuando a ver, esas personas vienen a mostrar algo que en el sistema familiar, en su árbol, estaba escondido. Por ejemplo, las personas bipolares Sí. se dividen entre la víctima y el victimario. Están un ratito de este lado y otro ratito del otro. O se dividen entre las personas que, suponte en el clan, fueron muy exitosas y las que fueron muy pobres. Entonces su alma quedó mirando esas dos partes. Entonces en un momento vas a ver que están eufóricos y en el otro momento están deprimidos, ¿no? A ver, estos trastornos mentales no es que se van a curar con una constelación, Ok, pero sí podemos llevar orden a la familia y que todo sea más fluido, más liviano de llevar. es como encauzarlos, enrutarlos tal vez. Se podría decir, pero es como la persona que tiene una dificultad mental es el síntoma de que en el árbol hubo algo de lo que nadie habló, es algo que se escondió, que se excluyó. Y lo está reflejando allí en esa situación que Y lo vive en está su actualidad. reflejando ahí. Por ejemplo, muchos estados depresivos. Sí. Eso puede ser algo biográfico, que es por algo que te pasó a vos, o supongamos, perdés un hijo, es biográfico, te pasa a vos, te vas a deprimir y sentir mal por un tiempo quizás. Pero la depresión, como depresión, o sea, sin causa aparente, entonces está todo bien, y de repente me empecé a sentir cada vez peor, más deprimida y necesito ayuda, muchas veces tiene que ver con cargar dolores ajenos del árbol, dolores que nadie vio, que no fue, o sea, esos dolores que yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelo, porque mi abuelo es como que afectó muchas partes de la Ok. familia, ¿no? Él vino 19 años, 20, de España, 22 de noviembre, de Polizón, muriéndose. Él cuando nació, su mamá murió. El padre en la desesperación mata al partero que tenía la madre. El padre era el señor feudal del pueblo de España y después se mata a él. Mi Mm. abuelo queda solo. Se lo dan a un cura para que lo cuide. Empezó a pelear contra la monarquía en España, muy rebelde, y se viene a Argentina escapando porque lo querían agarrar. Entonces, la historia de él era, uy, mira al abuelo, contada en tono de broma. Nadie en aquel momento lo contaba desde el dolor, lo que habrá padecido, Claro. lo que habrá sufrido ese nene. Lo que se tuvo que tragar, su dolor. Claro, vos pensás, sin mamá, sin papá, criado con un solo cura, sin contacto con otros niños, peleando contra la monarquía, él solo contra la monarquía, escapando de soldados que lo querían agarrar para matar, viajando de polizón herido, llegando a Buenos Aires después de 50 días de barco, escondido, imagínate con rata, pasando hambre, pasando sed, sin baños, escondiéndose que no lo atraparan. Llega a un país sin nada, sin conocer a nadie. ¿Cómo se habrá sentido? Ese dolor que nunca fue visto por nadie, alguien va a decir yo me hago cargo. Esto quiere decir que es sumamente importante saber de dónde vengo, A quiénes ver, son mis claro, papás, o sea, como para conocerme, como, con quiénes fueron
quiénes fueron sus papás, cómo fueron criados. De repente, si yo me manejo en esa historia, si la conozco, me va a servir para llevar yo mi vida mejor si es que veo que algo en mí no anda bien. Empezar a buscar. Claro, pero muchas veces no tenemos datos, pero el campo habla, Ok, ok. el campo habla. Porque, por ejemplo, en casa, yo me llamo Estefanía, pero tengo dos primas más que se llaman Estefanía. Es Ujú. mi bisabuela. No sé qué le habrá pasado a mi bisabuela o qué habrá significado mi bisabuela en la vida de mi abuela y sus hermanos, Para que a que las hijas le pongan le Estefanía. pongan ese nombre. Entonces, yo me pongo, claro, me puse a indagar, porque yo ahora me pongo a Ujú. investigar. Y mi abuela, su esposo murió estando ella joven, tenía ya 10 hijos. 10, sí, tuvo uno a pérdida, y el número Mm, 9 que tuvo tenía un añito cuando su esposo murió. Entonces tuvo que como que cuidarlos a todos, a pesar de que algunos ya eran grandes, claro. se tuvo que hacer cargo, pero tuvo que vender sus propiedades, que eran unas propiedades de hacienda, que para el momento era como una de las familias con Sí, con poder, apellido sí. allá en mi pueblo. Y tuvo que irse a, como decir, a la capital y vender todo. Y entonces, no sé, los hijos como que al hijo le pusieron Estefanía, Estefanía, el nombre de la bisabuela. Entonces allí de repente hay algo que ella tuvo que haber causado influencia en todos nosotros de alguna manera. Y vos fíjate que estás hablando de una mujer muy fuerte que pudo salir adelante, Sí, ¿no? Ya al poner ese nombre, algo te están diciendo. Tienes que ser fuerte y salir adelante. bueno, una de las cosas que me ayudó a tener ese nombre y ese abrazo que te da el abuelo o en este caso la bisabuela, me conmueve porque es un mensaje que quería escuchar tal vez. Ujú. Y a veces uno en la vida le pasan a uno tantas cosas financieras, emocionales, el desarraigo, uno tener que venirse. Y el pensar de repente en esa bisabuela que tuvo 9 muchachos, un solo varón, en aquella época, y logró salir adelante porque yo con mis condiciones, que ahora hay teléfono, que ahora hay internet, que ahora hay oportunidades, ¿cómo no lo voy a poder lograr? Pero claro que sí. A ver, pero lo podés lograr sin el dolor que vivió tu abuela. Por- Eso ayuda a la constelación. claro, porque muchas veces vivimos como la misma historia sin darnos cuenta. Ok, Y hoy tu situación es muy difícil a esta bisabuela. sí. Entonces, quizás ella lo vivió con mucho dolor, el desarraigarse del campo, de ir a una ciudad con tantos niños. Y vos esto quizás es para vivirlo desde la oportunidad de crecimiento, Exacto. no con dolor, sino con felicidad, que las cosas pueden cambiar. Y sería verdad esto de que ahora yo investigando, porque hago leyendo por todas partes, cuando nos pasan situaciones difíciles, sustituir esos momentos difíciles que nos pasan por cosas lindas, poniendo en práctica los dones. A mí me gusta Mm, mucho comunicar y las cosas que leo mm, y que aprendo con las experiencias y las cosas que vivo, mm. me gusta compartirlas con otros. Y me gusta cantar, actuar. Fui profe de teatro infantil, de iniciación al lenguaje musical que le estaba diciendo. Y en cada una de esas áreas que yo me he desempeñado, me di cuenta que yo siempre soy feliz. Entonces, ¿por qué no compartir con otros las cosas que a uno le hacen bien? Si bien en las Ujú. redes sociales vemos cosas que nos divierten, ¿por qué no me puedo atrever yo el día de hoy a compartir cosas lindas que a mí y con su experiencia sabe que a otros le ha servido? Y esa Ujú. sería una de mis preguntas también. En todas las constelaciones que usted ha realizado, que sé que tiene un montón de tiempo,
¿usted ha logrado evidenciar con hechos personas que a través de repente de la constelación han logrado crecer, mejorar para sí mismos, o sea, ser mejor persona? Un ejemplo soy yo. Ok, ok, ejemplo viviente. Bien, Em, yo siempre les cuento, yo empecé a estudiar y a trabajar después de muchos años de constelar y de mi proceso de sanación. Más allá de constelar, también he hecho muchas cosas, he ido a terapia, o sea, todo tipo de disciplina, siempre algo deja, ok, siempre uno busca el bienestar interior y poner claridad, ¿no? Pero para mí las constelaciones fueron es lo que más amo y es lo que me hace absolutamente feliz y muy feliz cuando veo los cambios de las personas. Mira, yo no tuve una vida muy fácil, fue difícil, hubo momentos donde pasé hambre, donde pasé frío, hubo abusos y enfermedades muy graves, eran una tras otra como que me decían ya estás bien de esto y aparecía otra, como siempre al borde de la muerte. Era mamá muy joven, después llegó a mi vida mi hijo menor, que es adoptivo, y fue también todo ver un crecimiento, ¿no? De poder entender qué le pasaba a otra persona, chiquitita, chiquitita, que venía tan rota, y tener paciencia. Pero las constelaciones hicieron y hacen, yo todavía también constelo, que yo me pueda sentir hoy plena, sin demandar nada, sin decir, mis papás murieron, pero es sin decir, ay mamá, yo quería que mi mamá, yo quería que mi papá, y me hubiera gustado que... No, los padres lo que hacen es regalarte la vida, ya con eso es más que suficiente. Y dejé los reclamos, entonces ok, me pude empezar a ocupar de mí. Si yo estaba reclamando a mis papás, yo estoy mirando atrás el pasado y no me podía ocupar de mis hijos ni de mi pareja. ok, Y también algo de todo eso, de seguir en los reclamos, hizo que yo no pudiera verlos a mis hijos y a mi pareja. No es que es todo color de rosas. ok, Uno tiene que pasar por momentos para darse cuenta. Cuando yo me empecé a dar cuenta, bueno, yo empecé a cambiar también. Y si yo cambio, provoco un cambio. Vos imagínate esto, nosotros en el árbol, es como si vos tenés una madeja de hilo y se la van pasando unos a otros. ok, Si yo me muevo con ese hilo, algo arrastro, algo se mueve. ok, Entonces se empiezan a tomar los lugares que corresponden. Cada persona. Por ejemplo, em, cuando te comenté que me sentía muy sola, ¿quién se sentía solo? Mi abuelo, el que vino a España. ok, Eso fue el primer trabajo que hice. Y después empecé a trabajar esto de que las mujeres, no por parte mía, sino por parte de mi papá, mi abuela paterna, que es de donde uno saca toda la fuerza, fue una mujer que también se quedó sola con 4 hijos y nunca más rehizo su vida. Y a mí eso me empezó a llamar la atención, porque yo no podía rehacer mi vida. ok. Estaba sola con mis hijos. Entonces, hasta que yo no vi la historia de mi abuela, ahí me empecé a dar cuenta que era por una lealtad que yo vivía esta falta de pareja, pero por lealtad a ella, porque nadie había visto su dolor, que no había elegido quedarse sola. Y inconscientemente como que se saboteaba Claro, el tener una relación. para
rendirle la lealtad. a mi abuela para compartir el dolor de ella de estar sola. Entonces uno esas lealtades las hace de manera inconsciente. Ok. Muchas veces lo que a uno le sucede no es por una sola razón. A veces hay como varias aristas. No es casualidad que un árbol con el otro se junte. Algo tiene que ver un árbol con el otro. El árbol, Genealógico. ok. Con un árbol y el otro árbol, ¿cuál sería? Mi árbol con Con el de tu el de... pareja. Ah, ok. Algo tienen que ver. Por ejemplo, si a mí siempre me estafa, Ok. ¿no? Bueno, mi familia toda la vida lo estafaron. Eso yo me encuentro con mi pareja que antes, más arriba, alguien estuvo estafando por ahí, Ok. ¿no? Podemos encontrar que acá hay un árbol donde hubo mucha agresión de los hombres hacia las mujeres y en este árbol algo similar. Podemos ver que, por ejemplo, cuando hay mujeres que mueren en el parto, ¿no? Quizás en este lado hay parteras que ayudan a médicos a provocar abortos y vienen porque no pueden tener hijos por tema de infertilidad. Ok. Entonces se juntaron dos árboles, porque vos pensás que todo hay que compensar. Es doy y tomo. Todo tiene que estar en equilibrio. Entonces hay un árbol que quieras o no está matando, otro que ha muerto al dar a luz, Sí. posiblemente en los árboles cuando hay muertes por nacimiento, ¿no? Que la mamá muere, muchas veces no se vuelve a tener hijos porque hay un miedo inconsciente, ¿no? Se puede unir eso, sumado a que en el otro árbol esté esa persona que ayuda a un médico quizás a dar un instrumento, pero saca vida, bueno, se juntan los dos justitos. Pero se puede sanar Se a puede través de sanar. una constelación Sí, también. Se puede ir a constelar en pareja. sí, porque esto es diferente a lo que es enfermedad mental. Ok. La enfermedad mental, a ver, igualmente, todo necesita, a ver, pueden venir porque les duele el tobillo, porque tienen alergia, por temas de salud o de salud mental. Ok. Pero nosotros no somos médicos, Ok. no tenemos pacientes, tenemos consultas, Ok. ¿no? Entonces, todo necesita seguimiento médico. Se Vos puede podés, decir que es como multidisciplinario en la sanación. La sí, sanación tiene que venir acompañada del psicólogo o psiquiatra y sí, tal vez un constelador y formar sí, un equipo para que sí, esa persona se sienta bien sí. consigo. Yo hoy Mm. en día tengo, por ejemplo, empecé atendiendo varias psicólogas y hoy me envían quizás algún paciente cuando se queda atorado en la terapia. Entonces ve el nudo y después puede seguir su terapia. Es como que hacerlo ver más presencialmente lo que le está pasando, que de repente él no logra ver en una Acá terapia. es, eh, mostramos qué está pasando, qué está oculto en el inconsciente y lo traemos al consciente. Ok. Por ejemplo, no puedo recibirme, me faltan 2 materias para recibirme en la universidad, Ujú. ¿no? El otro día vino un chico con este tema. Quiere ser arquitecto, le faltan 2 materias, hace 10 años que está, 10 años no, pero Ok. varios Bien. intentos de dar las últimas 2 materias, no se puede recibir. Entonces le pregunto por el papá, me dice, no, mi papá es un genio, sabe más que yo. Ah, bueno, es arquitecto. No, él no pudo estudiar la universidad. Él es maestro mayor de obras. Ok. Entonces, por lealtad al papá, que el papá vino antes que él a la vida, él no se recibía para no ser más que el papá. Ok. Entonces, cuando él pudo ver eso, después ya tiene para trabajar si quiere. Esta lealtad que no estaba ahí escondida, ¿no? Pero es lo que sale en el campo.
Sabes que es lindo eso que me cuentas porque tengo experiencia de muchas personas con talento, mucho talento. Y capaz eso puede ser que influya en esas personas Puede para ser poder eso, avanzar. puede ser eso, puede ser que no pueden tomar al padre. El padre es el que muestra la salida al mundo, ¿no? Ok. Eh, Eso es cuando uno tiene como carencia de padre a nivel de crianza. eh, que no quiere decir que el papá no haya estado. Puede ser un papá que está todo el día, pero está todo el día con el Ausente. celular, Ok. está ausente emocionalmente. Puede ser un papá que esté jugando con vos, pero una parte de su alma esté en un duelo, Ok. ¿no? Por lo menos estas cosas que nos pasan, los traumas, estas cosas Mm, que vivimos, según lo que he leído, capaz viene de generación a generación. claro. Y algo a mí me pasó muy feo. Yo no quiero que se repita en mi familia más nunca esto. ¿Cómo yo puedo hacer a partir de una constelación familiar que visibilizar esta situación? Mm, Bueno, sin dañar a nadie tampoco, ¿no? Porque a veces no todos nos expresamos ni tenemos las mismas herramientas como para hablar. Pero ¿cómo se hace para cortar con eh, esto negativo? Las constelaciones no es que la persona viene a contar toda su historia. Ok, Lo que vamos a preguntar es, ¿dónde le está doliendo la vida? ¿Cuál es la piedra en el zapato que hoy le está molestando? ok, Entonces por ejemplo, no sé, no puedo progresar en el trabajo. Y vamos a poner en el campo a ver qué pasa. Entonces, pero la persona tiene que trabajar para ella. Yo no voy a trabajar para que mi hermano le vaya bien en el trabajo. Yo ok, lo que puedo trabajar es mi vínculo con mi hermano, ok. ¿sí? La otra vez vino una persona a constelar que decía, él era jugador, ¿no? Y quería que sus hijos, venía para que sus hijos no repitan Ujú, en su vida el jugar, apostar. Y el tema era, ¿y él? ok. Porque él tenía que trabajar para él. Si él trabaja para él y después yo lo dejé para lo último en esa constelación, eh, dijo, claro, como que él no se había tenido en cuenta. Otro de los temas que yo quería preguntarle, aparte de estos temas, me imagino que de juego, de por qué repetimos esto de las estafas, que no me da bien, que no logro estudiar, ¿cuál es el tema que más se trabaja en una constelación, que es el que más se repite? Los temas que siempre vamos a trabajar es la relación con mamá y papá. Ok, Eso es como el ABC, es lo primero que trabajamos, porque de ahí vienen las heridas de la infancia. Después, temas que se ven, puede ser sentirse solo, el tema de pareja, el tema de abusos, ok. abusos sexuales, repeticiones. Estos temas que son así tan delicados, por ejemplo, si alguien quiere hablar del abuso y Sí, le da mucho miedo a exponerse, sí. ¿la constelación siempre son grupales o puede haber constelación privada? No, puede hacerlo mediante una constelación individual o una constelación grupal. Pero si la persona no se quiere exponer mucho, también está en una constelación grupal que se habla en voz muy baja y los participantes que van a estar en el campo, nadie va a saber quién es, solamente yo y le voy a hablar en voz baja a la persona lo que está sucediendo. Aunque es un mito que por ahí se escucha que si es intuición o mediunidad. Ninguna de las dos. Ok, Nosotros armamos un campo que es morfogenético donde está toda la información a nivel de inconsciente universal. Entonces, cuando la gente pisa ese campo, si está abierta a sentir, sin ninguna expectativa, sin decir que tengo que decir, que no tengo que decir, empieza a sentir como la persona que se le ha dicho que, a ver, que iba a representar.
Por ejemplo, la mamá de tal, que ni siquiera se le dice quién va a ser. Ok. Solamente está intencionada que va a ser de esta persona, el otro de, no sé, puede ser de el proyecto laboral. Ahora, si vemos que el proyecto laboral empieza a sentir como una persona, ahí podemos ver si hay alguna implicancia, lealtades que está pasando, porque eso no puede tener sentimientos. Ok, perfecto. Si yo por lo Mm, menos quiero constelar o tengo algunas amistades que por sí, allí quieren constelar, ¿dónde la puedo encontrar yo a usted? en el Instagram en Constelando mi árbol. Y cuando se hacen estas constelaciones, ¿en qué lugar se desarrolla la actividad? Si es individual, se puede hacer mediante Zoom. Y si no, si es grupal, lo estamos haciendo en Palermo y en San Isidro, los Mm, domingos. ¿Todos los domingos o No, es un domingo en Capital y un domingo en San Isidro. sea, cada 15 días estamos Cada 15 días constelando? estamos constelando individual todos los días mediante Zoom y también se viene para el año que viene la formación, ¿Para formarse como consteladora? para formarse como ¡Ay, consteladora. qué Va a ser bueno! una carrera intensa Ok, con muchas horas de práctica, porque hoy yo lo que veo, y es algo que me enoja, es que hay cursos y te dicen sos constelador, lo ven como salida laboral. No es así. Es ok. algo que lleva muchísimo estudio, muchísimas horas de práctica, tener conocimientos de muchas cosas, más allá de lo que dice Bert Hellinger. Hay que Ok. estudiar mucho trauma, hay que estudiar. Una de las cosas que también le iba a hablar sobre, bueno, que usted me dijo de Bert Hellinger, Sí, el padre de las sí. constelaciones. Hay muchas personas actualmente que están como deseando constelar y todavía como que no dan el paso. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que quieren constelar? Que se animen, que es una herramienta profunda, maravillosa, de profundos cambios, donde uno se siente, después de constelar, muchísimo mejor, más pleno, más liviano. Y no Okay, solamente me hace bien a mí, si constelo, sino también a mi descendencia, a los progénitos y a los ancestros, ¿no? Como que uno cuando empieza a incluir y ordenar, la vida se empieza a ordenar. Por eso está bueno no solamente ir a constelar, sino ir a constelaciones, a participar, a ver, porque siempre algo me voy a llevar de todo eso para mí. ok. Bueno, esta es una invitación a que demos el paso a cada uno de nosotros a sentirnos bien y cada cosita que nos aparezca en la vida, que nos va a seguir para el autoconocimiento y para sentirnos bien con nosotros mismos y con otros, hay que hacerlo. Es como cuando hablamos de esa manzana podrida. Cuando algo está mal acá, uno empieza a contagiar a los demás. Pero si empezamos a sanar, vamos a contagiar a los demás de cosas De buenas. sanación, sí, así es. Entonces, yo, la verdad que en esta oportunidad, esto lo vamos a tener que extender a una segunda entrevista, porque hay cosas muy ricas que quiero seguir compartiendo Ajá. y me Con encanta que gusto. haya venido. Le Gracias a vos. agradezco que haya tomado la molestia de su tiempo No, compartirlo acá un y gusto. la quiero abrazar, si me lo permite. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Namaste por venir.